Durante la cena, mi hijo golpeó la mesa y gritó: «Mi esposa es la dueña de esta casa. Mamá, váyase de aquí de inmediato». Mi nuera soltó una sonrisa fría. «Una mujer mayor como usted puede dormir en cualquier parte». Me quedé en silencio, con las lágrimas cayendo por mis mejillas, pero esa misma noche hice algo que dejó a los dos pálidos del susto. Pero antes de continuar, asegúrate de haberte suscrito al canal Historias con Calma, donde compartimos historias de venganza, llenas de emoción y sorpresas. Y no olvides contarnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca imaginé que, después de más de 60 años de vida, la persona que más me haría sufrir sería mi único hijo, aquel por quien entregué toda mi juventud. Esa noche, el reloj de la pared marcó las 8. En la pequeña cocina de Puebla, solo se oía el sonido del cuchillo contra los platos de porcelana y la cuchara removiendo suavemente la sopa. Preparé pozole, el platillo que Alejandro amaba desde niño, pero poco a poco se enfrió en medio del silencio. Levanté la mirada. Alejandro estaba sentado frente a mí. La luz amarilla caía sobre su rostro helado, con el ceño fruncido. Camila, mi nuera, jugaba con el teléfono, sonriendo de vez en cuando con desdén. De pronto, Alejandro golpeó la mesa con fuerza. El vaso se inclinó, derramando el agua sobre el mantel. Su voz se quebró, como si quisiera devorarme viva. Me quedé inmóvil, aún con la cuchara en la mano. Sus palabras me cayeron en el oído como un disparo. Camila levantó la cabeza, sin mostrar sorpresa. Sonrió apenas, su mirada recorriéndome sin un rastro de respeto, como si yo fuera una intrusa en la casa que alguna vez fue mía. Seguí sentada, sin hablar, sin llorar, sin defenderme. Solo bajé la vista hacia el suelo de loseta antigua, donde pasé 20 años lavando la ropa de mi hijo. Podía escuchar mi corazón latir lentamente. Esta casa, la misma que construimos mi esposo y yo con nuestros modestos sueldos de maestros, donde enseñé a Alejandro a escribir su primera letra, donde lloré toda una noche cuando su padre murió, ahora no era más que un campo de batalla. «¿No me oyes, mamá?», gritó Alejandro, con la voz temblorosa. Asentí despacio, como quien acepta una sentencia. Camila se recostó en la silla, cruzó las piernas y dijo con una dulzura que cortaba como navaja: «Una persona mayor como usted puede dormir en cualquier lado. Esta casa la vamos a arreglar para que se vea mejor». La miré, no con enojo, sino con un vacío profundo. Alejandro se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás, se alejó sin mirar atrás, subiendo las escaleras. El eco de sus pasos sobre la madera retumbó en mi pecho como golpes de martillo. Seguí allí. La sopa ya estaba fría, la carne reseca. Solo el tic, tic del reloj rompía el silencio. Camila sin prisa se levantó, recogió su plato, dejó el mío intacto y murmuró: «A partir de mañana, ya no cocine, nosotros comeremos fuera». Cerró la puerta de su habitación. Me quedé sola en medio del desorden de la cocina. Me incliné para recoger los pedazos del plato roto. No recordaba cuándo se había caído. La sangre me brotó de la yema de los dedos, pero no me importó vendarme. El sonido seco de los fragmentos de porcelana, al chocar entre sí, cortaba el aire, como si partiera mi corazón pedazo a pedazo. Todo en la casa me resultaba extraño. Las paredes manchadas, el mueble para platos que compré hace 10 años, el marco torcido de la foto de bodas de mi hijo. Todo se sentía frío. Me acerqué al fregadero y abrí la llave del agua. Corría con fuerza, llevándose la grasa, pero no el dolor que se acumulaba en mi pecho. En la pared de enfrente estaba la foto de mi esposo, don Antonio Álvarez, fallecido hace casi 20 años. En la imagen sonreía, con un brazo sobre mis hombros y el otro cargando a un pequeño Alejandro. Lo miré a los ojos y susurré: «¿Lo ves, Antonio? Nuestro hijo acaba de decirme que me vaya de la casa». Mi voz fue apenas un murmullo, pero en aquella cocina vacía resonó como el suspiro de un muerto. No lloré. Tal vez porque ya no me quedaban lágrimas. Solo un silencio helado, profundo. Lavé los platos hasta el último. Toda la cocina olía a jabón y vapor. La luz de la luna entraba por la ventana,
iluminando el aire con un brillo tenue, como humo suspendido. Esa noche, el reloj marcaba exactamente la 1 de la madrugada. En la casa dormida, yo estaba sentada junto a la mesa del comedor, con la luz tenue de una lámpara iluminando el papel frente a mí y el tic-tac constante del reloj en la pared llenando el silencio. Abrí la caja fuerte y saqué cada cosa, una por una: las escrituras de la casa, el libro de ahorros, el testamento viejo, amarillento por los años. Todo seguía allí, intacto, esperando el momento en que tuviera que usarlos. Puse los documentos frente a mí y los observé largo rato. Cada hoja era sudor, era la vida entera mía y de mi esposo, Antonio. Ahora, serían el único arma que me quedaba. Me hablé a mí misma, en voz baja pero firme: si me consideran una carga, les enseñaré lo que significa perder. Tomé el teléfono y marqué el número del señor Herrera, un viejo amigo, que en su tiempo fue el mejor abogado de todo Puebla. Se había jubilado hacía algunos años y vivía solo en un pequeño departamento cerca del ayuntamiento. La llamada sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «María, si me llamas a esta hora, debe ser algo importante, ¿verdad?». Su voz era grave, algo ronca, pero cargada de sorpresa. «Necesito verte mañana en la mañana. Es algo que no puede esperar». «¿Qué sucede? ¿Es algo grave?». Miré la pila de documentos frente a mí y respondí con calma: «Tengo que proteger la casa de Antonio y mía». Hubo un breve silencio. Luego él preguntó: «¿Aún conservas los papeles de la propiedad?». «Sí, y estoy a punto de usarlos». «Bien. Encuéntrame mañana a las 8 en el café de siempre, el que está cerca del ayuntamiento. Llevaré los contratos». «Solo», respondí. «Gracias». Y colgué. Guardé todos los documentos en una carpeta de piel, los volví a colocar en la caja fuerte y la cerré con cuidado. Mis manos temblaban un poco, pero mi mente estaba más clara que nunca. Desde el piso de arriba se oyeron unos pasos suaves, tal vez Camila moviéndose en sueños. Miré hacia la puerta entreabierta de su habitación. La noche era tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Nadie sabía nada, y nadie necesitaba saberlo. Me levanté, serví un vaso de agua, lo bebí todo y regresé a mi cuarto. Por primera vez en muchos años, sentí que había tomado una decisión correcta. A la mañana siguiente, llegué al pequeño café de la esquina, cerca del ayuntamiento de Puebla. Era un lugar antiguo, con mesas de madera, el aroma del café recién tostado mezclado con el olor dulce del pan. El señor Herrera ya estaba allí, con su abrigo gris, el cabello completamente blanco y un periódico en la mano. Al verme, se levantó enseguida. «María, me dejaste intrigado toda la noche. ¿Qué pasa?». Puse la carpeta de documentos sobre la mesa. «Quiero vender la casa», frunció el ceño. «¿Quieres vender esa casa, la misma por la que tú y Antonio trabajaron toda la vida?». Asentí, con la voz firme. «Sí, quiero transferirla a alguien de confianza, a nombre de Lucía Ortega, de forma temporal». Él me miró con atención, analizando cada palabra. «¿Lucía, la viuda que vive al principio de la calle?». «Sí. Es una mujer buena. Puedo confiar en ella». Saqué otro paquete de papeles. «Además, quiero crear un fideicomiso. Quiero que todo el dinero de la venta de la casa, junto con mis ahorros, pase a nombre de mi nieta, Sofía. Tiene apenas 5 años. Yo seré su tutora legal hasta que cumpla 21 años». El señor Herrera guardó silencio unos segundos, dejó el periódico sobre la mesa y preguntó: «¿Piensas entregar todo tu patrimonio? ¿Y tú, qué harás?». «No necesito quedarme con nada, solo quiero que ellos no puedan recuperar nada de esto». «María, ¿entiendes lo que esto significa? No tendrás nada a tu nombre. Una vez que firmes, no habrá vuelta atrás». Lo miré directamente a los ojos y respondí despacio: «Ya he perdido demasiado. Solo me queda una cosa: la justicia. Eso es lo que necesito, no los bienes». El señor Herrera suspiró, sacó una pluma de su bolsillo y dijo: «De acuerdo, prepararé todo, pero necesito un testigo legal, alguien confiable». «Lucía será la testigo». Ya hablé con ella. Menos de 1 hora después, Lucía llegó. Seguía igual,
bajita, de rostro amable, con esa mirada que siempre inspiraba paz. Al verme sonrió. María, no te preguntaré por qué. Si necesitas ayuda, estoy contigo. Asentí y le di las gracias. Cuando los documentos estuvieron sobre la mesa, el señor Herrera leyó cada cláusula en voz alta. Transferencia de la propiedad ubicada en Calle del Sol, Puebla. Todo el dinero obtenido será depositado en la cuenta del fideicomiso a nombre de Sofía Ramírez Álvarez, tutora legal. María Álvarez. Cada palabra sonaba clara, cortante, como un filo que rompía el último lazo que me unía a esa casa. El señor Herrera empujó los papeles hacia mí. Firma. Pero dime una última vez, ¿estás segura? Respiré hondo, tomé la pluma. La punta tembló un poco, pero mi mano no se detuvo. Escribí mi nombre completo, letra por letra, con cuidado, como si lo grabara sobre mi propia piel. Cuando terminé, solté la pluma y me recosté en la silla. Ya no quedaba duda alguna. Lucía puso su mano sobre mi hombro y murmuró: «Estás haciendo lo correcto. Algún día ellos entenderán». Respondí con serenidad: «No necesito que entiendan, solo quiero estar en paz». El señor Herrera recogió los papeles, los selló y los metió en un sobre. «Terminaré los trámites hoy mismo. En la tarde, podrás recoger tu copia. Desde ahora, esa casa ya no está a nombre de María Álvarez». Miré el sobre en sus manos y sentí que estaba viendo cerrarse toda mi vida. Pero en lugar de tristeza, sentí alivio. Al salir del edificio, el sol de Puebla brillaba con fuerza. Levanté la vista hacia el cielo azul, la luz me dio en la cara, haciéndome entrecerrar los ojos. Hacía mucho que no sentía tan claramente que estaba viva, de pie, sin esconderme, sin sufrir. Me dije a mí misma, en voz baja pero firme: «Su juego terminó, ahora empieza el mío». Y seguí caminando, con el sobre bajo el brazo y una decisión que nadie podría revertir. Cada paso sobre la acera sonaba como una afirmación silenciosa. Había perdido una casa, pero me había encontrado a mí misma. Regresé a casa justo después de salir del ayuntamiento. Al abrir la puerta, me recibió el olor de la comida fría de la noche anterior, mezclado con el aroma del barniz nuevo. Dejé el bolso sobre la mesa, me lavé las manos y comencé a preparar la cena como todos los días, sin prisa, sin pausa. Puse 3 platos sobre la mesa, uno para Alejandro, uno para Camila y uno para mí. El mole poblano hervía suavemente en la estufa. El cacao se mezclaba con el chile seco, ese aroma que cualquiera en Puebla reconocería al instante como el de su tierra. Camila bajó las escaleras con una mirada cautelosa. «Mamá no está enojada con nosotros, ¿verdad?». Sin levantar la vista del guiso respondí: «No estoy enojada. Los que se enojan todavía se preocupan». Se quedó callada unos segundos, luego sacó el teléfono y empezó a teclear, sin saber qué decir. Alejandro llegó poco después, se quitó el abrigo y preguntó con voz seca: «¿Hay comida?». «Sí», respondí. Nadie dijo nada más. La cena transcurrió en silencio, solo el sonido de las cucharas chocando con los platos rompía el aire. Esa casa, que alguna vez fue cálida y llena de risas, ahora estaba helada. Noté que habían cambiado las cortinas. Las de encaje blanco que tanto me gustaban fueron reemplazadas por unas gruesas, color gris. La foto mía con Antonio, que colgaba en la sala, había desaparecido. En su lugar, Camila colgó un cuadro de flores falsas que, según ella, era más moderno. Mi habitación, la del fondo del pasillo, estaba ahora llena de cajas. Le dijo a los vecinos que estaba reacomodando para que todo se viera más ordenado. Yo no dije nada. Solo me mudé al cuartito junto a la cocina. Alejandro a veces llegaba tarde. Cuando le preguntaba: «¿Ya comiste?», él respondía de manera cortante: «Sí», y se encerraba en su cuarto, evitando mirarme. Sabía que tenía algo atorado en el alma, pero yo ya no pensaba ayudarlo a desenredarlo. Cada quien debe pagar el precio de sus propias decisiones. Una noche, mientras doblaba la ropa, escuché a Camila hablando en voz baja con su marido en la sala. Su tono era suave, pero cada palabra llegaba clara. «¿Estás seguro de que tu mamá no escondió dinero en algún lado?».
La he visto cuidando mucho esa caja fuerte. No seas desconfiada, Camila, gruñó Alejandro, aunque su voz sonaba insegura. Mamá no tiene tanto como para esconder algo. Eres muy ingenuo. Los viejos siempre guardan algo, por si acaso. No quiero que nos vea la cara. Oí cada palabra a través de la puerta entreabierta. No sentí rabia, solo un suspiro se me escapó. Un pensamiento frío cruzó mi mente. Si quieren buscar, que busquen. A ver qué encuentran. Esa noche, cuando subieron a su habitación, abrí mi armario y saqué una bolsa de tela pequeña. Guardé con cuidado lo necesario: un par de mudas de ropa, algo de dinero en efectivo, mi libreta médica y el rosario de madera de Antonio. Todo lo envolví en un pañuelo. Abrí el cajón del escritorio y dejé un sobre sellado. Dentro estaba la copia del contrato firmado, sin abrir. Afuera escribí: si necesitan respuestas, ábranlo cuando ya no les quede nada. Llamé al señor Herrera. Herrera, necesito que guarde el certificado en su caja fuerte, por precaución. Él respondió breve: tráigalo, lo mantendré seguro. ¿Todo sigue según el plan? Sí, dije. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Y cuándo piensa decirles? No voy a decirles nada, que lo descubran solos. Después de colgar, guardé el teléfono, apagué la luz y me senté en la oscuridad. Desde la sala se oía el televisor, las risas de Camila y la voz de Alejandro diciendo algo antes de que ambos rieran. Escuché sin moverme, sin saber qué veían, pero cada carcajada me atravesaba los oídos como agujas. Miré por la ventana. La luna, tenue, bañaba el patio. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la pared. Pensé en Sofía, mi nieta de 5 años, tan inocente, aún sin entender nada. El silencio volvió a llenar la habitación. Cayó la noche. La casa seguía iluminada. Escuché sus voces arriba, cada vez más bajas, hasta que todo quedó en calma. Abrí el armario, saqué mi maleta pequeña y comencé a empacar. Cada prenda la doblé con cuidado, sin olvidar lo necesario: documentos, medicinas, algunas cosas personales. Sobre la mesa estaba el reloj de Antonio, el único objeto que me dejó. Lo tomé y observé el segundero avanzar. Susurré: ya es hora. Puse el reloj en el bolsillo de mi abrigo y cerré la maleta. Por la ventana, la luz de la calle proyectaba un tono dorado sobre las paredes. Todo en esa casa seguía en su lugar, pero solo hasta mañana. Después de mañana, nada volvería a ser igual. Apagué la luz, me senté junto a la maleta y escuché el viento colándose por las rendijas de la puerta. Esa casa, alguna vez dividida en 3 partes, una para el pasado, una para la codicia y una para mí, estaba por perder la última. La única parte que aún tenía alma estaba a punto de marcharse. A las 9 de la mañana, la casa estaba extrañamente silenciosa. Yo ya me había levantado temprano, preparé café y coloqué cuidadosamente las tazas de porcelana sobre la mesa. La luz del patio se filtraba oblicua a través de las cortinas. Entonces sonó el timbre. Un tono corto, firme. Me sequé las manos y salí a abrir. Camila fue la primera en hablar, con tono molesto. ¿Quién toca así de temprano? Abrió la puerta y se quedó helada al ver a 3 personas en el umbral: el señor Herrera, con su traje gris; Lucía Ortega, con una carpeta en la mano; y un notario de la ciudad. Di un paso adelante y dije con calma: pasen, los estaba esperando. Camila se volvió hacia mí, desconcertada. Mamá, ¿quiénes son ellos? Ya lo sabrás, respondí. Luego, volviéndome hacia los visitantes: por favor, siéntense. Enseguida traigo café. Todo lo hice con serenidad. El sonido de las tazas al chocar entre sí y el aroma del café llenaron el aire. Lucía abrió la carpeta y colocó sobre la mesa un fajo de documentos. El señor Herrera se quitó los lentes y habló con voz firme: hoy finalizaremos la transferencia de propiedad de esta casa. Camila se quedó inmóvil, el color se le fue del rostro. Alejandro bajaba las escaleras, aún abrochándose la camisa. Miró a su alrededor, confuso, y preguntó con la voz entrecortada: mamá, ¿qué está haciendo? Vender lo que es mío, contesté.
antes de que otros lo reclamen. Durante unos segundos nadie habló. Solo se oía el roce del papel y el trazo de las plumas. El notario revisó los documentos y leyó las cláusulas en voz alta. Herrera deslizó el contrato hacia mí. Firmé. Luego firmó Lucía. Todo se desarrolló con orden, sin gritos, sin interrupciones, solo un silencio denso que lo cubría todo. Alejandro dio un paso al frente, la voz temblorosa. Mamá, no puede hacer esto. Esta es nuestra casa. Dejé la pluma sobre la mesa y lo miré fijamente. No, es mi casa. Y ahora ha sido transferida legalmente. El señor Herrera sacó del portafolios una copia del documento del fideicomiso y leyó con voz clara. El valor total de la propiedad, junto con los ahorros de la señora María Álvarez, se transfiere al fondo a nombre de Sofía Ramírez Álvarez, bajo la tutela legal de la señora María Álvarez, hasta que la beneficiaria cumpla 21 años. Camila se puso pálida, aferrándose al brazo de Alejandro. Entonces, ¿nos quedamos sin nada? Respondí sin titubear. Sí, pero su hija tendrá un futuro. Lucía firmó la última hoja y la entregó al notario, quien estampó el sello con un golpe seco. El sonido resonó en la habitación como el fin de una era. Recogí los documentos y los guardé cuidadosamente. Camila se levantó de golpe, gritando: «Nos engañó. Esperó este momento para quitárnoslo todo». La miré directo a los ojos. No, solo ejercí mi derecho como propietaria. Ese derecho que ustedes olvidaron que aún tenía. Alejandro avanzó un paso, pero se detuvo. Sus manos cayeron a los costados. Bajó la cabeza, los labios temblorosos. «Nunca imaginé que harías esto, mamá. Y yo nunca imaginé que olvidarías quién construyó esta casa», respondí con calma. Camila golpeó la mesa y lanzó su vaso contra el piso. El vidrio estalló, el agua salpicó por todas partes. Yo no me moví. El señor Herrera miró su reloj y comenzó a recoger sus papeles. Lucía dijo suavemente: «Todo está listo, María». Herrera se puso de pie y anunció con voz clara: «De acuerdo con la ley, a partir de hoy ustedes tienen 30 días para desocupar esta casa». El silencio se apoderó del lugar. Me levanté y los miré por última vez. Alejandro no se atrevía a alzar la vista. Camila retrocedía hacia las escaleras, murmurando cosas ininteligibles. Hablé despacio, pero con firmeza. Alguna vez les di todo. Ahora solo recupero lo único que me pertenece: la paz. Nadie respondió. Caminé hacia la puerta. El viento de las calles de Puebla soplaba fuerte, haciendo vibrar las cortinas. A mis espaldas se escuchó el sonido del portafolios al cerrarse, y el notario despidiéndose con una breve cortesía antes de marcharse. Tomé el picaporte, lo giré y cerré la puerta de un golpe. El eco retumbó por el pasillo. Afuera, el viento arremolinaba las hojas secas que entraban por el pórtico. Me quedé inmóvil, escuchando cómo ese sonido se extendía por toda la casa. La mañana terminaba, pero dentro de mí sabía que eso apenas era el comienzo de lo que ellos tendrían que enfrentar. Después de que el señor Herrera y el grupo del notario se marcharon, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Me quedé de pie junto a la puerta, escuchando cómo el sonido del coche se alejaba por la calle. Dentro, Alejandro se había desplomado junto a la mesa del comedor, con la cabeza gacha y la mirada perdida. En el suelo aún estaban los fragmentos del vaso roto, mojados. Nadie se movió para recogerlos. Camila fue la primera en estallar. Golpeó la mesa con fuerza y luego pateó una silla que cayó al piso. «Esa vieja arruinó nuestras vidas. Todo lo que hicimos, todo nuestro esfuerzo, ahora no vale nada». El ruido de los objetos cayendo, las sillas golpeando el suelo y los cuadros desprendiéndose de la pared llenó la casa. Yo no respondí. Solo observé la habitación, ese lugar que acababa de presenciar la transferencia de la casa, y caminé hacia mi cuarto. A través de la ventana vi a algunos vecinos reunidos al final de la calle, mirando hacia aquí. Alguien murmuró: «La señora María por fin tomó cartas en el asunto». Abrí el armario y saqué mi vieja maleta. Dentro guardé unas cuantas mudas de ropa, una fotografía de Antonio y el rosario de madera con el que solía rezar. Todo cabía justo en aquella maleta marrón,
ya gastada en las esquinas. Cuando regresé a la sala, Camila hurgaba en los cajones, mientras Alejandro seguía sentado, inmóvil. Ella me miró con rabia. ¿A dónde cree que va? A irme de aquí, respondí con calma. Alejandro levantó la vista, con los ojos muy abiertos, pero volvió a bajarlos sin decir nada. Cerré el cierre de la maleta y caminé hacia la puerta. Nadie trató de detenerme. Antes de salir, me detuve un instante. Hablé con voz tranquila, sin elevar el tono, pero lo suficiente para que ambos me escucharan. Esta casa ya no necesita a su madre, y su madre ya no la necesita. Abrí la puerta y salí. Sobre Puebla caía una llovizna fina. No llevaba paraguas, así que me subí la bufanda para cubrirme la cabeza. La calle familiar brillaba bajo el agua. Los adoquines reflejaban las luces. Caminé despacio, sin prisa. El sonido de la lluvia golpeando la maleta y mis pasos sobre el pavimento formaban un ritmo constante. Seguí hasta la estación de autobuses. Con cada paso, la casa quedaba más lejos. Cuando llegó el autobús, subí y me senté junto a la ventana. La lluvia seguía cayendo, resbalando por el cristal en hilos entrecruzados. Miré hacia afuera. Las calles que recorrí toda la vida se alejaban, volviéndose pequeñas, borrosas. Esa ciudad, mi compañera de tantos años, se desvanecía poco a poco. Apoyé la cabeza contra el vidrio sin limpiar las gotas que corrían por mis mejillas. El agua de la lluvia y las lágrimas se confundían. Todo estaba en silencio, salvo el motor constante y el rumor de las llantas cortando el agua. Cuando el autobús salió del centro, mi reflejo apareció en el cristal. Mi rostro, sereno, sorprendentemente en paz. Al mismo tiempo, en la vieja casa, Alejandro caminaba de un lado a otro por la sala. Tenía el teléfono en la mano, llamando una y otra vez. Sentí el zumbido en mi bolso, pero no tenía intención de contestar. Llamó de nuevo. Y otra vez, hasta que apagué el teléfono. En su habitación, Camila seguía haciendo ruido, abriendo cajones, tirando papeles, revolviendo todo. Decía con voz tensa por el teléfono: «Tenemos que demandarla. No podemos dejar que nos quite todo así». Llamó a la oficina del señor Herrera. Él, sentado detrás de su escritorio, respondió con su tono seco y acostumbrado: «Todos los trámites son legales, señorita. Nadie le ha quitado nada a nadie». Camila guardó silencio unos segundos, luego gritó: «Eso no puede ser cierto». El señor Herrera solo añadió: «Le sugiero leer la ley antes de seguir discutiendo». Y colgó. Por la tarde Camila hizo su maleta, aventando la ropa sin orden. Salió sin mirar atrás. Alejandro, desde la puerta, le gritó: «¿A dónde vas?» «A cualquier parte». «Aquí ya no queda nada», contestó, con una voz fría. La puerta se cerró de golpe. Se oyó el motor de su coche arrancar, alejándose hasta desaparecer. Cuando cayó la noche, la casa quedó solo con Alejandro. Se sentó en medio de la sala, mirando alrededor. La pared blanca donde antes colgaba la foto familiar estaba vacía, con los ganchos oxidados aún marcando su lugar. La silla donde yo solía tejer había sido arrinconada. El piso, salpicado de gotas de lluvia que se filtraban por la ventana mal cerrada, brillaba bajo la poca luz. Yo ya no estaba allí, pero podía imaginarlo con claridad. Alejandro, solo, mirando el vacío, comprendiendo al fin que no le quedaba nada a qué aferrarse. La casa que alguna vez fue orgullo, ahora era solo una cáscara hueca. El autobús se detuvo en la siguiente parada. Levanté la vista y miré por la ventana. El cielo seguía gris, la lluvia sin cesar. Me subí la bufanda un poco más y esperé a que el autobús siguiera su camino. Detrás de mí, el pasado acababa de cerrarse, silencioso, pesado y sin posibilidad de retorno. No mucho después, llegué a Veracruz. La ciudad costera me recibió con un sol dorado y el sonido constante de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Bajé del autobús con mi vieja maleta en mano y caminé por la avenida que llevaba al mar. Alquilé una habitación pequeña en la casa de madera de doña Esperanza, una mujer amable, viuda, que vivía sola y disfrutaba contando historias de su juventud. La habitación tenía una ventana que daba al mar. Era luminosa, ventilada y quedaba cerca de la escuelita rural
donde me habían recomendado para enseñar como voluntaria. Durante los primeros días, me acostumbré poco a poco al ritmo de vida del lugar. Por las mañanas caminaba hasta la escuela, donde las paredes estaban gastadas y las risas de los niños llenaban el patio. Les enseñaba a leer, a escribir, a contar. Eran tímidos, pero cuando reían, su alegría era pura. Al mediodía, tendía mi ropa en el patio mientras escuchaba el murmullo de las olas mezclado con el viento. Por las noches me sentaba junto a la ventana, leyendo unas páginas de los libros viejos que doña Esperanza me prestaba. Cada día transcurría igual, tranquilo, sin gritos, sin el ruido de puertas que se cerraban de golpe, como en los días de Puebla. Mi salud mejoró, dormía bien, comía con gusto, y ya no despertaba cansada. Una mañana, durante la clase, un niño pequeño llamado Luisito se levantó y me preguntó directamente: «Maestra, ¿por qué vive sola?». Toda la clase estalló en risas, y yo solo respondí: «Porque a veces estar sola es la única manera de estar en paz». Luisito asintió, sin entender del todo, y siguió copiando en su cuaderno. Por las tardes solía sentarme con doña Esperanza en el porche. Mientras deshojábamos verduras, ella contaba anécdotas. Decía: «La gente de Veracruz no se enoja por mucho tiempo, porque el coraje quita el sabor salado del mar». Yo sonreía, sin decir nada. A veces el padre Rafael, el sacerdote anciano de la iglesia del pueblo, venía de visita. Traía pan o dulces y decía: «He oído que enseña a los niños. Hace un bien grande». Luego añadía con voz grave: «Perdonar no es olvidar, es dejar de permitir que la herida te dirija». No respondí, pero aquella frase me acompañó por días. 3 días después, el señor Herrera llegó con Sofía. La niña bajó del coche y corrió hacia mí, abrazándome fuerte. Su cabello olía a sol y a sal. Le acaricié el pelo. Estaba más alta, su voz más firme, más clara. Caminamos juntas por la orilla. Las olas blancas se rompían una tras otra, y el sol resplandecía sobre el agua. Sofía caminaba pegada a mí. De vez en cuando se agachaba para recoger conchas. Después de un rato, preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no vive con mi papá?». Miré hacia el mar y respondí con calma: «Porque quiero que tengas un hogar libre de mentiras». La niña levantó la cabeza. Quizá no entendió del todo, pero asintió y me tomó la mano con fuerza. Seguimos caminando, escuchando los gritos de las gaviotas. Sofía recogió otra concha y me la ofreció. «Guárdela para que la recuerde». La tomé y la guardé en el bolsillo. Las olas alcanzaban el borde de mi falda. Nos sentamos sobre una roca grande. Sofía abrió su mochila y sacó una cajita. «Hice pan de elote. Lo horneé yo. Papá dijo que a usted le gusta». Asentí y probé un pedazo. El sabor era sencillo, un poco quemado pero cálido. Comí despacio mientras ella me contaba sobre la escuela, sus amigos, sus clases de música y dibujo. En la escuela, una maestra dice que al escribir hay que hacerlo con la verdad. Creo que a usted le caería bien. Me gustan las personas que enseñan con verdad y viven con verdad». Sofía me miró y dijo: «Papá habla mucho de usted. Dice que antes fue muy tonto, pero que usted nunca lo abandonó. ¿Es verdad?». «Así fue, querida. Pero fue un error. Tuve que soltarlo para que de verdad aprendiera a ser adulto». La niña bajó la mirada y murmuró: «Entiendo un poco, pero creo que usted tenía razón». Asentí y señalé el mar. Las olas retroceden para poder volver más fuertes. Así somos las personas. Permaneció callada un instante y luego susurró: «¿Todavía está enojada con mi papá?». «¿Enojada? ¿Para qué sirve? Cada quien tiene solo una vida para corregir sus errores, no dos». Sofía sonrió. «Usted es como el mar, lejana, pero no fría». «El mar no es frío», le respondí. «Solo los que no se atreven a entrar lo sienten así». Nos quedamos un rato en silencio. Sofía sacó un cuaderno de su mochila y me lo mostró. «Le escribo cartas todas las semanas, pero no las he enviado». Lo abrí. Las letras cuidadas decían: «Abuela, hoy saqué un 10. Abuela, papá me enseñó a arreglar la bicicleta». «Abuela, la extraño». Leí despacio, una por una,
y al cerrar el cuaderno le dije: «Sigue escribiendo. Algún día, cuando leas todo, verás cómo creciste entre esas líneas». Sofía asintió. El viento agitó su cabello. Le pregunté: «¿Hay algo que te dé miedo?» «Sí, vivir lejos de las personas que quiero. Amar sabiendo mantener distancia, ese es el amor verdadero». El atardecer pintó el mar de color naranja. Me levanté, la tomé de la mano y caminamos por la orilla. La espuma de las olas rodeaba nuestros tobillos. Sofía me miró y preguntó en voz baja: «¿Usted es feliz, abuela?» «Sí. Cuando te veo, sé que hice lo correcto». Ella sonrió, apretó mi mano y dijo: «Cuando crezca, también quiero ser alguien que sepa soltar, como usted». Yo reí suavemente. No hace falta soltar, pequeña. Solo aprender a conservar lo que vale la pena. El viento del mar soplaba fuerte. En el cielo, las gaviotas giraban mientras sus gritos se mezclaban con el rugido de las olas. Me incliné hacia Sofía y le dije: «¿Sabes? Cada concha fue alguna vez un ser vivo. El mar las rompe y luego las devuelve a la orilla. Así somos nosotros. Tenemos que rompernos para entender nuestro valor». Sofía guardó silencio, miró la arena y recogió otra concha. La puso en mi mano y dijo: «Guárdela también, así ya tiene las dos». La tomé y sonreí. Regresamos caminando por el sendero de arena. El sol se escondía detrás de nosotras, dejando sobre el agua las últimas franjas de luz. Supe, en ese momento, que esa conversación quedaría en la memoria de la niña por mucho tiempo, como la concha que sostenía en mi mano. Sencilla, desnuda, pero el único regalo que el mar había decidido devolverle a la orilla. Cuando Herrera llevó a Sofía de vuelta a Puebla, me quedé de pie mirando cómo el pequeño coche desaparecía por la carretera junto al mar. Me giré. El viento alborotó mi cabello gris. El mar frente a mí seguía azul, las olas constantes. Respiré hondo. Ya no había enojo, ni rencor, solo un cansancio sereno, como la superficie del agua después de una tormenta, cuando por fin ha aprendido a calmarse. 2 meses después de haber dejado Puebla, el mediodía en la escuelita rural de Veracruz ardía bajo un sol implacable, aunque el viento del mar soplaba fresco. Acababa de terminar de escribir el dictado en el pizarrón, cuando escuché pasos que se detuvieron fuera de la puerta. No hubo golpes, ni palabras. Alguien se quedó ahí, quieto, observando. Cuando sonó la campana del recreo y los niños corrieron al patio, me giré y lo vi. Alejandro estaba en el umbral, delgado, con la camisa arrugada y el rostro demacrado. No entró, solo murmuró, apenas audible: «Mamá». Dejé la tiza sobre el escritorio, me sacudí las manos y caminé hacia la puerta. Pregunté directamente: «¿Qué haces aquí?». Tragó saliva antes de responder: «Quería verte». Me hice a un lado para dejar pasar a los niños que salían corriendo. El patio resonaba con risas y gritos, pero entre nosotros dos no sobraba ni una palabra. Salí al corredor y señalé el banco bajo el árbol. «Siéntate. Te escucharé». Alejandro se sentó, las manos entrelazadas, mirando al frente para evitar mis ojos. Cuando por fin habló, su voz era vacilante. «Camila, se fue». «¿A dónde?», pregunté. «No lo sé. Se llevó todo el dinero de la cuenta compartida». Suspiró con pesadez. «Perdí el trabajo. Estoy lleno de deudas. El casero me presiona. Los amigos. Nadie puede ayudar». Pensé que solo me quedabas tú. Me quedé inmóvil, apoyando una mano en la baranda de madera. Pregunté sin rodeos: «¿Qué quieres de mí?». «Quiero vivir contigo un tiempo, hasta que me recupere». Negué de inmediato. «No». Levantó la vista, los ojos rojos, húmedos. «¿Por qué, mamá? Soy tu hijo. Esa casa le pertenece a Sofía, no a ti, y yo no tengo otro lugar al que llevarte». Guardó silencio. El viento del mar entró por la puerta del aula, moviendo los papeles clavados en el pizarrón. Dije despacio, con voz firme: «Todo ya está hecho. Tú conoces la ley». Alejandro bajó la cabeza, los hombros hundidos. Habló en voz baja: «Sé que fallé, mamá. Solo quiero tu perdón. Me equivoqué. No te protegí».
Dejé que otros decidieran por mí. Perdóname. Lo miré sin cambiar el tono. Perdonar es cosa de Dios, no mía. Tú todavía no has aprendido la lección. Apreté los labios al verlo temblar de las manos. Desvió la mirada y murmuró: Lo entiendo, pero ya no tengo a nadie. Abrí mi bolso de tela, el que llevaba cada día a la escuela, y saqué un cuaderno viejo, de tapas oscuras y esquinas gastadas. Se lo extendí. Toma. Lo recibió con ambas manos. Lo abrió. Dentro estaba mi letra, ordenada por años. Los pagos del jardín de niños, los libros de primaria, las medicinas cuando tuvo fiebre, los meses de renta, los uniformes, el pasaje del autobús, el dentista, los almuerzos, el internado, el curso de oficio, cada gasto, uno por uno. Al final de cada página, una nota, pagado y la fecha. Él pasó varias hojas, la voz temblorosa. ¿Anotaste todo? Hay cosas que si no se escriben, la gente cree que aparecieron solas. Me enderecé y añadí lentamente: No te estoy cobrando nada. Solo quiero que entiendas. El amor también es una deuda, y no todos pueden pagarla. Alejandro cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. No dijo nada. Después de un rato, lo dejó sobre sus piernas y se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaban. Su respiración era entrecortada. Yo no lo toqué. Los niños pasaron corriendo. Algunos saludaron. La campana del final del recreo estaba por sonar. Miré hacia el aula. La tiza aún sobre el escritorio, el dictado incompleto en el pizarrón. Alejandro bajó las manos y trató de hablar. ¿Qué haré ahora? Decide tú. Como siempre lo has hecho. Pero yo, cuando aprendas a hacer la pregunta correcta, la respuesta llegará sola. Asintió, entendiendo y sin entender. Volvió a tomar el cuaderno y lo abrazó fuerte. Puedes pedirle a Herrera que te aconseje sobre algún trabajo. Él conoce los trámites. Pero aquí, yo no puedo darte techo. Me miró, con una mezcla de súplica y vergüenza. Mi voz no cambió. Sofía es a quien debo proteger. Ella necesita un hogar, un futuro. Tú necesitas aprender a construir el tuyo. El viento del mar volvió a soplar, trayendo el olor salado. Sonó la campana. Señalé la puerta del patio. Debo volver a clase. Vete. Alejandro se levantó, con el cuaderno en brazos. Gracias por recibirme hoy. Asentí. Vete. Cruzó el patio. El sol del mediodía acortaba su sombra sobre el cemento. Al llegar a la reja, se detuvo y miró hacia atrás. Yo ya había entrado al aula, con la tiza entre los dedos. Esperó un segundo más, y se fue, perdiéndose por el camino que llevaba al mar. La clase continuó. Leí despacio el dictado. Los niños escribían en silencio. Al terminar, recogí los cuadernos y los apilé sobre la mesa. Salí de la escuela por el sendero que conducía a la playa. Las olas se alzaban rítmicas, la espuma blanca corría hasta mis pies. Me detuve, mirando la línea difusa del horizonte. Detrás de mí pasó un camión pequeño, su motor ronco rompiendo el aire. Caminé por la orilla. Mis zapatos se hundían suavemente en la arena húmeda. No pensé en nada. Solo avancé, dejando que el viento moviera mi ropa y la sal resecara mis labios. En mis dedos aún quedaba polvo de tiza. Lo limpié contra el borde del vestido y metí las manos en los bolsillos. Sobre la arena había huellas que se perdían hacia lo lejos. Puse mis pies sobre ellas y seguí el mismo camino. Cuando las marcas terminaron, desvié hacia una nueva senda, bordeando el agua. Detrás, la escuela desaparecía entre las palmas. Frente a mí, el mar se abría, sin límites visibles. No miré atrás. Seguí caminando, dejando tras de mí una voz que ya había callado, y a un hombre sentado en algún punto entre la arena y el viento, abrazando un cuaderno grueso entre las manos, buscando, por fin, su propia respuesta. 5 años después de haber dejado Puebla, el pequeño pueblo costero donde vivía ya había cambiado. El camino que llevaba a la playa había sido pavimentado. El malecón se elevó más alto y cada mañana más gente salía a hacer ejercicio. Yo seguía levantándome temprano, caminaba a la escuelita rural y regresaba luego a mi cuarto de madera en casa de doña Esperanza.
Ya no enseñaba solo a los niños. Abrí una clase gratuita por las tardes para las mujeres mayores del lugar. Se sentaban en filas, con el lápiz en la mano, leyendo en voz alta lo que escribía en el pizarrón, aprendiendo a escribir su nombre correctamente, a tejer, a coser y a hacer pequeños productos que luego vendían en el mercado de fin de semana. Les enseñaba cómo calcular los costos, cómo llevar un registro sencillo, cómo cuidar la mercancía. Me llamaban Maestra María. Venían a pedirme que revisara los letreros de precios o que les aconsejara qué color de hilo combinaba mejor. Todo transcurría ordenado, tranquilo, sin necesidad de levantar la voz. Una tarde llegó un joven periodista de la Ciudad de México. Dijo haber escuchado hablar del taller gratuito y quería verlo. Me hizo unas pocas preguntas, tomó algunas fotografías, fue respetuoso. Días después, el artículo apareció en una revista de vida comunitaria. La madre que enseñó a un pueblo lo que significa la gratitud. Lo leí. Relataba con precisión lo que hacíamos: enseñar a leer y escribir, a elaborar artesanías y a venderlas por cuenta propia. Al final decía: cuando una madre decide levantarse, toda una comunidad se eleva con ella. Doblé el periódico y lo guardé en el cajón. Al día siguiente, el aula estaba un poco más llena. Las mujeres decían: bonito artículo, maestra. Yo respondía: sigamos con la clase, como siempre. Sofía ya tenía 11 años y vivía en Puebla con su padre. Me escribía cada fin de mes. Sus cartas hablaban de exámenes, de amigas, de las lluvias en Puebla. Su letra era limpia, firme, sin errores. En una de ellas, leí una frase: papá dice que usted es la persona más fuerte que he conocido. Dejé la carta sobre la mesa y la leí varias veces. No contesté enseguida. Esa tarde di clase. Regresé, preparé té y me senté junto a la ventana para leerla otra vez. Luego la guardé en una funda plástica junto con las anteriores. Sabía que esas palabras no eran de Sofía, sino el mensaje de Alejandro transmitido por medio de su hija. No hice comentario alguno, pero comprendí lo esencial. Finalmente, él había entendido. Alejandro casi no se comunicaba. Cuando lo hacía, eran mensajes breves, acompañados de documentos sobre el fondo educativo de Sofía. Un día, el señor Herrera me envió unas copias y una nota. Alejandro estaba depositando puntualmente, sin fallar. Lo llamé y me explicó. Abrió un pequeño taller mecánico. Trabaja desde el amanecer hasta la noche, vive con austeridad. Casi todo lo que gana extra se lo envía a su hija. Solo respondí: ya lo sé. Esa noche, en mi cuaderno de registros, anoté: revisar fondo de Sofía. Estable. Meses después recibí un sobre delgado. Dentro había una fotografía. Sofía de pie, sobre el escenario de la escuela, sosteniendo un diploma y con una medalla colgada al cuello. La luz le daba de frente y su rostro brillaba. Detrás, Alejandro había escrito: gracias, mamá, por devolverme la luz en la vida. Leí despacio, observé su letra, firme, sin temblores, sin tachaduras. Puse la foto en un marco de madera y la coloqué en el estante junto a mis libros. Al día siguiente, cuando las mujeres del taller llegaron, una preguntó: «¿Es su nieta, verdad?» «Sí», respondí. «Le gusta estudiar». Y enseguida retomé la lección: cómo calcular un interés básico y cómo sumar y restar al vender dos tipos distintos de bufandas. El grupo crecía. Algunas mujeres llegaban porque habían leído el artículo, otras porque una amiga las invitaba. Mantenía el horario estricto. Por la tarde aprendíamos letras, por la noche, oficios. Los fines de semana llevábamos las artesanías al mercado: bufandas de lana, bolsitas, portavasos, monederos. Yo me quedaba al fondo, dejándolas negociar. Si cometían errores, les recordaba: anótenlo, no confíen en la memoria. Al final del día contábamos el dinero y repartíamos lo justo según lo vendido. Nadie discutía. Con el tiempo ganaron seguridad. Cada semana alguna regresaba a casa con unas monedas propias, comprando por sí misma lo que antes debía pedir. El joven periodista regresó una vez más.
Dijo que su nota se había compartido mucho y me preguntó si quería ampliar el proyecto, buscar apoyo o hacerlo más grande. Le respondí, déjelo así, en su justa medida, que la gente venga, aprenda y luego camine sola. Él sonrió, asintió y se fue. Yo no volví a pensar en el asunto. Una noche revisaba los papeles del taller, marcando lo que hacía falta completar. Abrí el correo. Había una carta de Sofía. Contaba sobre la clase de deportes y un texto que escribió sobre el mar. La maestra le puso la nota más alta porque dijo, parecía escrito por alguien que ha vivido allí. Al final añadía, cuando vuelva, lléveme al sitio de las rocas, quiero recoger más conchas. Tomé la pluma y respondí, de acuerdo. En las vacaciones pídele a tu papá que te traiga. Haré tu comida favorita. Dejé la pluma, me recosté en la silla y pensé, todo lo que he hecho no fue por castigar a nadie. Cada paso desde Puebla hasta Veracruz, cada firma, cada clase abierta, todo fue para liberar. Liberarme de una casa que perdió su sentido, liberar a mi hijo de la sombra de la dependencia, liberar a mi nieta de los conflictos que no terminaban nunca. Cuando cada uno ocupa su lugar, todo encuentra su calma. Esa noche fui a la pequeña iglesia al final de la calle. No había mucha gente, la luz amarilla bastaba. Encendí una vela y la coloqué frente a la imagen del santo. No dije mucho. Recé por mi hijo, que su trabajo prospere, que mantenga la fuerza, que cuide de su niña. Recé por Camila, que siga el camino que eligió, sin volver para causar más daño. Y recé por mí, enseñar a cuantos pueda, mientras tenga fuerzas para hacerlo. Me quedé un momento, en silencio, y luego salí. Afuera, el mar respiraba parejo, el viento nocturno traía su sabor salado. Cerré la puerta de mi cuarto, apagué la luz, y supe que un ciclo de mi vida acababa de cerrarse, en paz, como debía ser. El atardecer en Veracruz se deslizaba suave sobre el agua. Yo tenía ya más de 70 años, el cabello completamente blanco, los pasos lentos pero la espalda aún erguida cuando salía al porche a regar las plantas. La vieja casa de madera había sido pintada durante la temporada de lluvias anterior, de un color amarillo pálido. En el porche colgaban mis macetas de bugambilias rosadas, cuyas flores el viento hacía rozar contra el marco de la ventana. Me lavé las manos, serví café y me senté en la silla de madera de siempre, mirando cómo el sol descendía detrás de las palmeras. Se escuchó un golpe en la puerta. Me levanté y abrí. Sofía entró al patio, más alta que la última vez, con una mochila de tela y una sonrisa que casi no podía contener. Ahora era estudiante universitaria, caminaba con paso firme y los ojos llenos de luz. Me abrazó con fuerza y dijo de un tirón, «Abuela, tengo una sorpresa. Compré la casa de Puebla, ahora será nuestra». La miré fijamente a los ojos, queriendo asegurarme de haber oído bien. Pregunté, «¿Hiciste tú los trámites?» «Sí. Pedí a un abogado que revisara los documentos. Todo está en regla. El dueño quiso vender. Usé mis becas, mis ahorros. Papá aportó una parte, y el resto fue un préstamo del banco para estudiantes con aval». Guardé silencio un momento, y solo respondí, «Entonces la casa está, por fin, en manos de quien la merece». Sofía asintió y me abrazó otra vez. Le di unas palmaditas en el hombro, sin añadir palabra. Dentro, el agua del hervidor empezaba a silbar. Serví una taza para ella y la coloqué sobre la mesa. Nos sentamos en el porche. Sofía abrió su bolso, sacó un fajo de papeles y me los acercó. «Son las copias del registro. Ya puse la propiedad a mi nombre. Quiero que las revise para quedarse tranquila». Pasé una a una las hojas, observando los sellos y las firmas. Todo en orden, sin un solo detalle fuera de lugar. Las devolví a su carpeta y le dije, «Guárdalas tú, esto te pertenece». Sofía sonrió, con los ojos brillantes. Dijo bajito, «Hace mucho que quería decirle algo, gracias». El portón volvió a sonar. Levanté la vista. Alejandro estaba allí. Un hombre maduro, con canas, una camisa limpia aunque vieja, la postura algo vacilante al entrar. Lo miré. No se apresuró, solo habló. «No vengo a pedir nada,
Solo quiero decir, gracias. Le hice una seña para que pasara. Cruzó despacio el patio, saludó a Sofía. Ella respondió: «Papá, llegas justo a tiempo». Le estaba contando a la abuela lo de la casa. Alejandro me miró y dijo simplemente: «Todo lo que he logrado hoy fue porque usted me dejó empezar de nuevo. Vengo a agradecerle eso». Le tomé la mano, sin decir nada. Estaba cálida, firme, sin temblores. Le acerqué una silla. Nos sentamos los tres en fila, mirando el cielo que se teñía de naranja oscuro. El viento movía las hojas y traía el olor del mar hasta el umbral. Un rato después, Sofía sacó una fotografía del bolsillo. La fachada de la casa de Puebla, con la puerta de madera recién pintada, la cerca blanca y 2 macetas de cactus en la ventana. Me la mostró. «Cuando quiera ir a verla, la llevo. No hay prisa. La casa la espera». Asentí. «Cuando tengas tiempo, iremos». Alejandro observó la foto, la dejó sobre la mesa y se sentó erguido. No pidió nada, no preguntó por una parte. Solo se quedó ahí, tranquilo, como quien presencia el final de una historia y acepta su desenlace. La oscuridad fue cayendo. Llevé la cafetera y serví una nueva ronda. Nadie hablaba. Mirábamos cómo el sol desaparecía tras el horizonte. Dije entonces, como hablando con el mar: «Al fin, las olas devuelven a la orilla lo que una vez se llevaron». Sofía sonrió y respondió sin dudar: «Usted es la mujer más libre que he conocido». Negué con la cabeza, dejando la taza sobre la mesa. «No, hija. Solo soy una mujer que aprendió cuándo dejar de soportar». Por la calle pasó un vendedor ambulante empujando su carrito. Las ruedas rechinaron suavemente sobre el cemento. Doña Esperanza, que volvía de misa, cruzó frente al portón y saludó: «Buenas noches, María». «Buenas noches, doña». La vi alejarse detrás de la cerca. Entré en la casa y tomé una vela. La encendí y la coloqué sobre la mesita, junto a la ventana. La llama se mantuvo recta, proyectando un círculo dorado sobre la pared amarilla. Puse la mano para cubrir la vela, cuidando que no se apagara. Cuando la llama se estabilizó, me senté. Sofía se reclinó en su silla, Alejandro cruzó los brazos y respiró hondo. Desde lejos, las campanas de la iglesia sonaron largas. Miré la vela, luego el mar. Las olas rompían con ritmo constante, como un reloj que nunca se atrasa. Soplé suavemente. La llama se extinguió. El humo fino se elevó, se mezcló con el aire salado. Cerré los ojos un instante, y al abrirlos todo seguía igual, como si acabara de cumplir un pequeño rito necesario. Me levanté y dije: «Entren a comer algo. Esta noche hice algo sencillo». Sofía asintió, arremangándose. Alejandro añadió: «Yo pongo la mesa». Entramos. Colocamos platos, doblamos servilletas. Nadie tenía prisa. Nadie disputaba nada. Cada gesto medido, sin palabras sobrantes. Al terminar de cenar, Sofía lavó los platos. Alejandro sacó la basura. Yo limpié la mesa y guardé los paños. Después volvimos al porche. La noche era cálida. Sofía se sentó a mi lado. «Abuela, mañana regreso a Puebla para entregar más documentos. La próxima semana vengo por usted para ir a ver la casa». «De acuerdo. Hazlo como planeaste», Alejandro dijo. «Iré con Sofía mañana. Quiero asegurarme de que el banco firme todo correctamente, como quieran». Poco después, Sofía se levantó y me abrazó. «Me voy. Mañana vuelvo temprano». Asentí. Se despidió de su padre y salió. Alejandro se quedó unos minutos más. Luego dijo: «Me voy también. Mañana regreso con ella». Lo acompañé hasta el portón. Vi cómo su figura se perdía por la calle oscura. Entré. Apagué el fuego de la estufa. Cerré las ventanas. La luz de la luna caía sobre el suelo como una capa de agua clara. Fui hasta la mesa y coloqué la vela apagada. El viento marino entraba por la ventana, trayendo olor a sal y el sonido lejano de las olas. Me senté, relajando las manos, dejando que mi espalda tocara el respaldo de madera. Ya no había nada que esconder, nadie a quien enfrentar. Todo estaba en su lugar, la vieja casa en manos de quien debía tenerla,
la nieta lo bastante fuerte para conservarla, y el hijo con el corazón lo bastante humilde para dar las gracias. Sonreí y cerré los ojos. No para terminar, sino para estar en paz. El rumor del mar se mezcló con un último repique de campanas. Abrí los ojos, miré hacia la ventana. El cielo era violeta. Y murmuré para mí, como si fuera la última línea escrita en mi cuaderno. A veces, la justicia no es más que una madre que se levanta y sale de una casa que dejó de ser hogar. Tiempo después de que Sofía compró la casa en Puebla, dejé de enseñar en la escuelita del pueblo. Mi vista se había debilitado, mis pasos ya no eran rápidos, pero cada mañana salía al porche a leerles cuentos a los niños del vecindario. No eran mis alumnos, solo pequeños curiosos que disfrutaban escucharme. Me llamaban Abuela del Mar. Al principio me sonó extraño, luego el nombre se volvió parte de mí. Un día, uno de ellos me preguntó: Abuela, dicen que el mar guarda todos los secretos, ¿es cierto? Le respondí: el mar no guarda secretos, solo sabe devolverlo todo en su momento justo. El niño frunció el ceño, sin entender, y yo no expliqué más. Esa lección, pensé, solo se comprende al crecer. A menudo recibía cartas de Sofía. Estaba por graduarse en Derecho. En la última escribió: quiero defender a quienes les arrebatan sus derechos, como usted lo hizo una vez. Usted no solo salvó una casa, salvó la dignidad de los que callan. Leí y releí esas líneas, luego sonreí. No por orgullo, sino porque entendí que, cuando el corazón se ilumina, no hace falta maestro para saber qué es lo correcto. A veces Alejandro llamaba. Su voz era distinta, grave, serena, sin evasivas. Hablaba de su taller mecánico, de los jóvenes a los que enseñaba el oficio. Me decía: no soy rico, pero tengo lo suficiente, y ya no le debo nada a nadie. Le contesté: no necesitas riqueza, hijo, solo vivir conforme al esfuerzo de tus propias manos. También solía conversar con doña Esperanza. Un día me preguntó: María, si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Pensé un momento y respondí: no, porque cada error fue un escalón hacia la paz. Ella asintió. Entonces ha vivido una vida completa, sin desperdicio. Esa tarde, cuando el sol estaba por ponerse, fui con los niños a la playa. Ellos jugaban lanzando piedras, corriendo tras las olas, mientras yo me sentaba sobre la arena, mirando el agua retirarse. Recordé las palabras del padre Rafael: perdonar no es para que el otro descanse, sino para que uno deje de estar atado. Por fin comprendía su significado entero. El perdón no necesita decirse. Basta con poder sonreír al recordar lo que alguna vez dolió. Escribí unas líneas finales en mi viejo cuaderno, aquel donde anotaba los gastos de Alejandro. Ahora contenía otras palabras: enseñar, compartir, callar, observar, perdonar, continuar. Al mirarlo pensé que la vida, al fin y al cabo, es simple. Cuando dejamos de retenerlo todo, lo que permanece es lo verdadero. Sofía vino a visitarme en verano. Era ya una mujer hecha y derecha, con la mirada firme. Nos sentamos frente al mar. Las olas seguían iguales que 10 años atrás. Preguntó: abuela, si el mar pudiera hablar, ¿qué diría a las personas? Respondí: diría: no luches contra el viento, solo aprende a orientar bien las velas. Ella sonrió, asintiendo. Antes de irse, dejó sobre la mesa un portarretratos. Era una foto nuestra, con Alejandro, tomada una tarde en Puebla. La imagen no era perfecta, el viento despeinaba. La luz era desigual, pero era real. La puse en mi pequeño altar y encendí una vela. Afuera, el mar seguía golpeando la orilla. Comprendí que hay cosas que nunca se pierden, solo cambian de forma, del dolor al entendimiento, del entendimiento a la paz. Y yo, la mujer que una vez fue echada de su propia casa, ahora tenía un mundo entero en el corazón. Niños que aprendían a leer, un hijo que sabía agradecer, una nieta que sabía mantenerse en pie. Cerré el cuaderno, apagué la vela y sonreí. No hay final triste para quien decide vivir como el mar, retroceder para avanzar, perder para recuperar, porque al final,
La libertad no está en el lugar al que uno llega, sino en el instante en que el pasado deja de tenernos prisioneros. La historia que acabas de escuchar es una obra de ficción, pero cada decisión, cada silencio y cada paso de María Álvarez tocan una verdad profunda. No todas las venganzas necesitan del fuego del rencor. Hay historias de venganza que se escriben con firmeza, con desprendimiento y con la valentía de vivir mejor que quienes nos hirieron. María no fue una heroína, fue simplemente una madre, una mujer, que alguna vez fue echada de la casa que construyó con sus propias manos, que perdió todo, que caminó entre el dolor y la resignación, pero en lugar de rendirse, eligió levantarse y recuperar su dignidad a su manera, no con odio, sino con sabiduría y compasión. No buscó venganza, buscó libertad, y fue esa libertad la que obligó a quienes la lastimaron a mirarse en el espejo. Contamos esta historia, no para alimentar el odio, sino para recordarte algo. Hay separaciones que no son finales, sino el inicio de una vida más limpia, más tranquila. Hay pérdidas que nos hunden solo para que aprendamos a levantarnos con nuestras propias fuerzas. Y hay madres que, aún traicionadas hasta el límite, eligen perdonar porque entienden que solo quien perdona se libera de verdad. Si alguna vez te han traicionado, si sentiste tu corazón romperse, si pensaste que no podrías volver a levantarte, recuerda esto. La mejor venganza no es hacer caer a alguien, sino vivir tan bien que ya no tenga poder para herirte. Y si en tu corazón aún queda una chispa de fe, comparte esta historia. Quizás, en algún lugar, alguien necesita escuchar que en las historias de venganza, el verdadero vencedor no es quien golpea de vuelta, sino quien aprende a seguir adelante y sonreír. Cuando apagues este video, conserva una sola idea. No todas las batallas necesitan ganarse, algunas solo exigen saber cuándo detenerse, y ese ya es el mayor triunfo de la vida. Deja un mensaje en los comentarios para quienes intentan levantarse después del dolor, y no olvides suscribirte a Historias con Calma. Aquí, cada relato es una pequeña llama que calienta el corazón y nos recuerda que, de las cenizas del odio, todavía puede nacer la luz de la bondad. Al final del video, te invitamos a ver otras 2 historias de venganza, donde personas que parecían haberlo perdido todo, encontraron, entre las ruinas, la fuerza del amor. Porque a veces, solo cuando el corazón se ha roto, aprendemos de verdad a vivir plenos y libres.